Buenas tardes, este video se trata de la historia clínica multidimensional de un reporte de caso por Valentina Rengifo López, Henry Polanía y Juan José Gutiérrez de la institución universitaria Alexander von Humboldt de Armenia. Bueno, en cuanto a la anamnesis, tenemos la identificación del paciente. El nombre lo ponemos entre comillas porque no es el nombre real de nuestro paciente por motivos de privacidad. Es un paciente de 39 años, de un régimen contributivo, un grupo sanguíneo positivo. Como ejemplo pusimos que vive en barrio Puerto Espejo, con una escolaridad básica, secundaria, católico y soltero. El motivo de consulta de este paciente es, entre comillas, me sale un líquido blanco y verdoso por la herida y la ileostomía huele mal. Bueno, tenemos que este paciente ingresa a la clínica el 11 de febrero. Es un paciente de 39 años en un posoperatorio del día 20 por una colectomía total, con una ileostomía y una protectomía, con una lisis de adherencia peritoneal, un lavado peritoneal vía abierta, que asiste al servicio de urgencias de la Clínica de la Sagrada Familia por referir un cuadro clínico de hace 8 días aproximadamente, consistente en salida de material blanquecino, verdoso y fétido por la ileostomía. El paciente refería que hacía 3 días le salía material de las mismas características nombradas por la herida quirúrgica de la laparotomía. Conjunto a esto tenía un dolor local, distermia, refería saciedad precoz, hipoxia, disnea de moderados a pequeños esfuerzos, ortopnea, tos poco productiva, expectoración hialina y también refería a una disminución de la clase funcional. En cuanto a la revisión por sistemas, vamos a nombrarlo positivo. El paciente refería fiebre y malestar general. Debemos aclarar que la fiebre que él refería era una fiebre no cuantificada. Refería serostomía, refería tos, disnea y signos de dificultad respiratoria y un dolor abdominal. Bueno, en cuanto a antecedentes personales de nuestro paciente, en el ítem de patológicos, el paciente refiere un megacolon congénito, el cual indica ha sido intervenido quirúrgicamente en múltiples ocasiones en la infancia y refiere que su último cierre de colostomía fue hace 20 años aproximadamente. En cuanto a quirúrgicos, el paciente refiere una fractura de clavícula izquierda hace 5 meses y lo que se acaba de nombrar, unas múltiples cirugías por patología de base. En cuanto a alérgicos, el paciente niega, tóxicos niega, inmunológicos, el paciente refiere tener el carné completo, sin embargo en la revisión no lo presenta. En cuanto a transfusionales, el paciente refiere que sí le han hecho transfusiones de sangre debido a episodios de anemia, pero no refiere cuántos ni especifica en qué fecha. Y en cuanto a familiares, la mamá tiene diabetes mellitus tipo 2, lo cual debemos de tener en cuenta como un factor de riesgo que tendremos en cuenta más adelante. Bueno, en cuanto al familiograma, tenemos aquí el cuadro que define cuál ha sido la relación familiar de nuestro paciente. Tenemos que él nos indica que tiene a su madre, a su padre pues no tiene una relación con él actualmente y tiene un hermano, y pues el paciente refiere en lo que vemos en esta gráfica que vive solo con su madre. Él nos refería que su hermano sí es de mucha relación con él, pero no viven juntos. En cuanto al ecomapa, nuestro paciente, entre comillas Pablo, él nos refiere que por su patología de base, el megacolon congénito, pues sabemos que se encuentra expuesto a múltiples focos de infección. El paciente refiere que se encuentra limitado para realizar labores, para realizar varios trabajos que puedan contener mucho uso de fuerza. El paciente nos refiere que tiene una buena relación con su familia, le gusta leer, donde vive tiene una buena relación con sus vecinos. Él refiere que son personas que lo apoyan mucho porque a veces cuando él se tiene que quedar solo, la mamá sale o su familia no está, han servido de mucho apoyo en cuanto a emergencias o urgencias que el paciente pues ha presentado durante toda su vida. Él refiere que le gustan mucho los animales. El paciente nos refiere que también por su patología de base le ha sido difícil entablar una relación sentimental, pero pues que él refiere como que no es tan importante para él siempre y cuando tenga el apoyo de su familia. En cuanto al examen físico de entrada,
lo encontraron con una tensión arterial de 170, una frecuencia cardíaca de 122, respiratoria de 18, una temperatura de 36,6, una saturación de 98 y un índice de masa corporal 14,53. Con esto podemos encontrar que el paciente se encuentra en una desnutrición, lo encontraron hipotenso, lo encontraron taquicárdico, lo encontraron con una frecuencia respiratoria pues normal, una temperatura casi a tope. Por eso también pues más adelante demostraremos por qué lo dejaron hospitalizado tal día. Bueno, en cuanto al examen físico, los signos vitales que acabo de nombrar. En cuanto a la inspección general, encontraron un paciente alerta, orientado, lo encontraron con signos de dificultad respiratoria, desnutrición y afebril. Cabeza normocéfala, conjuntivas pálidas, escleras anictéricas, otoscopia bilateral normal, una mucosa oral semiseca, un cuello móvil sin adenopatías, cardiopulmonar, lo encontraron unos ruidos cardíacos rítmicos, sin soplos, un murmullo vesicular conservado y no le encontraron ruidos sobreagregados. En cuanto al abdomen, un abdomen excavado, blando, encontramos la herida de la laparotomía que se encontraba en proceso de cicatrización, evidentemente una secreción verdosa en su parte media con un olor fétido, encontramos una ileostomía funcionante, claramente encontramos dolor a la palpación perilesional, encontramos peristaltismo presente y no encontramos signos de irritación peritoneal. En cuanto a extremidades, encontramos unas extremidades hipotróficas, en ese momento móviles y sin edema. Y en cuanto a neurológico, no encontramos déficit motor ni sensitivo, no encontramos signos de focalización, el paciente se encuentra en un Glasgow de 15/15. Bueno, en cuanto a esta diapositiva, nosotros decidimos incluir en este breve resumen la contextualización de caso, el análisis de los problemas del paciente y pues decidimos ir haciendo la relación paraclínica. Tenemos que nuestro paciente Pablo, entre comillas, lo que indicamos anteriormente, un paciente de 39 años de edad con un posoperatorio de 20 días de una colectomía total, con una ileostomía funcional, pues es un paciente con una patología de base de megacolon congénito y él refería que en su último cierre de colestomía fue hace aproximadamente 20 años. El 11 de febrero ingresó a urgencias, ya que pues él indica que sus heridas quirúrgicas están supurando un líquido fétido y verdoso. En este momento en urgencias lo remitieron a una valoración por cirugía donde diagnosticaron infección en sitio operatorio y por tanto deciden hospitalizar e iniciar el manejo empírico con una piperacilina tazobactam. Claramente solicitaron un TAC de abdomen contrastado. La cirujana decide retirar las suturas y no encuentra dehiscencias de la herida por la colectomía. En cuanto al reporte de paraclínicos de este día de ingreso, encontró un colesterol total de 41, triglicéridos de 119, un HDL de 13, un LDL 4.2, una albúmina de 2.1, proteínas totales de 5.5 y una globulina de 3.4. Lo deciden subir a piso de quirúrgicas ya el 14 de febrero en esta línea cronológica. Al hacerle el TAC de abdomen contrastado, el reporte indica que hay cambios de colectomía con una ileostomía en el flanco derecho, neumoperitoneo escaso líquido libre también en gotera parietocólica, con cambios inflamatorios en el lado izquierdo del abdomen, pero no se encontraron colecciones organizadas susceptibles del drenaje percutáneo en el momento. Entonces, ¿qué sugieren estos hallazgos? Sugieren una dehiscencia de sutura del muñón distal del recto como una primera posibilidad en cuanto a los signos que sugieren un hilio paralítico sin zona de transición evidentes, inespecíficas, encontraron múltiples opacidades nodulares y con un patrón de árbol en gemación en ambos pulmones. En cuanto a la radiografía de tórax. Bueno, en cuanto a la sintomatología de la tos, más lo que acabo de nombrar anteriormente por el reporte de la radiografía de tórax, el cirujano solicita interconsulta con medicina interna y claramente iniciar terapia respiratoria. El 15 de febrero encontraron un cultivo de la secreción respiratoria con E. coli con resistencia a la ampicilina, cipro, levofloxacina, trimetoprim-sulfa. El resto con sensibilidad vuelven a solicitar una RX de tórax y pues sigue con su piperacilina día 4 y ya le ajustan las nebulizaciones. En cuanto al 16 de febrero, en esta línea cronológica, nuestro paciente lo encontramos caquéctico,
con su palidez presente, mucocutánea, encontramos la secreción purulenta por ileostomía y pues por la herida quirúrgica, claramente sus extremidades atrofiadas. Entonces durante la ronda médica realizan una prueba diagnóstica de azul de metileno, la cual da un resultado positivo. Entonces la cirujana refiere que podrían realizar una laparotomía exploratoria buscando el sitio de infección. Sin embargo, no se puede realizar este procedimiento quirúrgico dado que en la clínica no se encuentran actualmente los insumos y pues claramente tenían que realizar una transfusión sanguínea, ya que el paciente contaba con una hemoglobina de 10.1, unas plaquetas de 1111, neutros de 81, linfocitos 7, una creatinina de 0.6, un sodio de 134 y un potasio de 3.6. Claramente realizan la transfusión de 2 unidades de glóbulos rojos. Aquí es valorado por la doctora internista de turno, que define qué paciente en el momento cursa con una neumonía asociada a los cuidados de la salud con alta sospecha de tuberculosis, lo cual pues ella lleva a que le hagan un BK seriado y una fibrobroncoscopia. La radiografía de tórax, ese día encontramos y nuestra conclusión fue un infiltrado intersticial pariliar algodonoso con tendencia a la consolidación bilateral, que va a estar asociado a la infección del sitio operatorio de nuestro paciente, que claramente está en manejo antibiótico empírico. Acá se da el diagnóstico de neumonía asociada a cuidados de la salud. En esta línea cronológica del día 17 de febrero, en su 6º día de hospitalización, ya planean la laparotomía por la sospecha de una fístula enteroatmosférica. La cirujana de turno realiza un lado peritoneal, colocan un sistema de presión negativo y colocan un catéter venoso central para realizar nutrición parenteral. Bueno, en la imagen anterior encontramos que había un cuadro hemático con rasgos post-transfusionales aceptables. Anestesiología encuentra un mal patrón respiratorio, lo que genera una posibilidad de requerir ventilación mecánica en el momento de la intervención que estaban planeando. En ese momento no había disponibilidad de unidad de cuidados intensivos, por lo cual se realiza la implantación de catéter venoso central bajo anestesia local y se pospone la laparotomía. Claramente se realiza la solicitud de reservar la cama en UCI. En esta línea cronológica, el 18 de febrero nuestro paciente lo encontramos otra vez con un mal patrón respiratorio. El paciente ya no toleraba el decúbito supino. Encontramos agregados pulmonares, estertores, disminución de murmullo vesicular en base. La secreción por la herida quirúrgica continuaba, entonces en la ronda quirúrgica deciden adicionar claritromicina cada 12 horas intravenosa. En el reporte de la fibrobroncoscopia que indicó la paciente, la médica internista de turno, encontraron una endobronquitis, estenosis de bronquio segmentario del lóbulo superior derecho, eritema de la mucosa bronquial con salida de material purulento de bronquios segmentarios para el lóbulo superior. Encontraron una estenosis por edema de la mucosa del bronquio para segmento apical del lóbulo superior derecho. En este día, la cirujana realiza un drenaje de un absceso pélvico encontrado y un lavado peritoneal. Esta línea cronológica, este día 21 de febrero encontramos al paciente igual en mismas condiciones, con un BK negativo, un cultivo positivo en 24 horas, con su manejo de claritromicina, y le adicionan un meropenem que inicia en el día 20 de febrero, ¿cierto? Al día 22 de febrero, en cuanto a la fibrobroncoscopia y el lavado broncoalveolar del 18 de febrero, la muestra de pulmón, en el GRAM no se observan gérmenes, un CO negativo, una osciloscopia negativo, cultivo para microorganismos negativo y reacción leucocitaria moderada con predominio de neutrófilos al 65% y linfocitos del 35%. Aquí deciden continuar igual manejo, adicionan furosemida por presencia de edema grado 2 en pies y manos por la sobrecarga de líquidos, por tanto el cirujano reajusta los líquidos endovenosos. El día 23 de febrero encontramos una creatinina de 0.41, urea de 23.7, un BUN de 11.1, un potasio de 4.27, un sodio de 135.8, cloro de 108.6 y un fósforo de 1.38. Por tanto,
se comentó con nutrición para reponer el fósforo oral, ya que encontramos un fósforo de 1.38 y sus rangos va de 2.5 a 4.5. El 24 de febrero, continuando esta línea cronológica, encontramos una creatinina estable, pues continuando su hipofosfatemia y el potasio en el límite superior. Nuestro paciente seguía con una evolución clínica estable, sin presencia de CIRS, hemodinámicamente estable. Lo encontramos sin dificultad respiratoria, sin picos febriles, continuaba en manejo con nutrición parenteral, la dieta líquida, el suplemento oral tolerado, continuaba con claritromicina en su día 5, meropenem en su día 4 y en esta ronda quirúrgica de este día el cirujano indicó iniciar el desmonte de la nutrición parenteral, suspendieron los líquidos endovenosos ya que encontraron un hallazgo de evisceración contenida y solicitaron insumos para cerrar la piel. Bueno, el 25 de febrero se le retiró el catéter venoso central a nuestro paciente e inició la vía oral con una dieta blanda. Continuando esta línea cronológica de correlación paraclínica, encontramos un potasio de 4.76, un sodio de 132 y un fósforo de 3.1. Encontramos al paciente en regulares condiciones generales, consciente, orientado, taquicárdico, afebril, continuaba con su palidez mucocutánea. Encontramos al paciente con una tos no productiva, cuello móvil sin adenopatías, ruidos cardíacos rítmicos sin soplos, el catéter subclavio derecho sin signos de infección, un murmullo vesicular sin agregados. El abdomen lo encontramos blando, claramente con un leve dolor a la palpación generalizada, una herida quirúrgica suturada con secreción serosa escasa y nos impresiona una evisceración contenida. El drenaje abdominal izquierdo se encontraba actual, en ese momento con 105 cc, con un aspecto seroso, turbio, una ileostomía del flanco derecho, bien perfundida funcional, con dehiscencia de bordes, con exposición de asa delgada que protruye parcialmente sin evidencia de perforaciones. Unas extremidades atrofiadas, un edema grado 2, encontramos pulsos presentes sin déficit y en cuanto a neurológico el paciente no se encontraba con déficit sensitivo ni motor aparente. Bueno, en esta imagen encontramos la evisceración que nombramos anteriormente. Aquí se puede denotar el drenaje abdominal izquierdo, donde está drenando un líquido de aspecto seroso, turbio. La ileostomía del flanco derecho se encontraba bien perfundida. Estas imágenes son de ese día, previamente tomadas con autorización del paciente. Encontramos la ileostomía con una dehiscencia de bordes, con exposición de asa delgada. Como dijimos anteriormente, esta asa protruye parcialmente sin evidencia de perforaciones. Bueno, en cuanto al resumen de datos positivos, encontramos salida de material purulento por heridas quirúrgicas, dolor local, distermia, hiporexia, disnea, ortopnea, tos, caquexia, palidez mucocutánea, dehiscencia de sutura del muñón distal, edema grado 2 en manos y pies y unas extremidades atrofiadas. Problemas que encontramos en cuanto a identificación de signos o síntomas en el paciente, encontramos claramente la neumonía asociada a los cuidados de la salud, la fístula enteroatmosférica, una desnutrición crónica, episodio de anemia y claramente un postoperatorio, colectomía total más una ileostomía con infección de sitio operatorio del 22 de enero del 2020. Bueno, en cuanto a la comprensión orgánica de este paciente nos vamos a basar en sus patologías de base, que es el megacolon congénito, la neumonía que adquirió en esta estancia y la fístula enteroatmosférica en cuanto a hallazgos de los cirujanos. Tenemos que la enfermedad de Hirschsprung es una enfermedad que se limita al segmento distal del colon en el 75% de los casos, pero puede comprometer todo el colon o incluso todo el intestino grueso y delgado. El área nervada siempre es contigua. Afecta con mayor frecuencia a los varones, como es nuestro paciente. Se piensa que la etiología de la ganglionosis es el fracaso de la migración de neuroblastos de la cresta neural. Hay un componente genético significativo en este trastorno y al menos 12 mutaciones genéticas diferentes están asociadas con Hirschsprung. La probabilidad de que se presente la enfermedad entre los miembros de la familia aumenta al aumentar la longitud del intestino afectado del 3 al 8% para la enfermedad de colon distal y hasta el 20% para enfermedad que afecta a todo el colon.
Bueno, entonces tenemos que en nuestro paciente, como lo hemos nombrado, paciente presenta megacolon congénito, pues en este caso específico el paciente intervenido presenta alto grado de desnutrición secundario a la ileostomía al verse afectada la absorción de hidratos de carbono principalmente, además de grasas, productos de digestión y de proteínas minerales. También se presenta serostomía general por la deficiente reabsorción hidroelectrolítica por la colostomía y la ileostomía realizada secundaria a complicaciones del megacolon congénito de base. El pronóstico del paciente es positivo definitivo a corto o medio plazo, adoptando óptimos cuidados de la herida por ileostomía, los cuales nombraremos posteriormente, llevando una adecuada dieta y aportando educación a la red de apoyo del paciente para un eficiente, adecuado e integral. Bueno, en cuanto a la fístula enteroatmosférica, tenemos que es la más temida complicación del abdomen abierto, como lo presenta nuestro paciente. Se trata de una solución de continuidad en la pared intestinal que, cuando no se cuenta con tejidos blandos que la recubran, comunica la luz intestinal con la atmósfera sin tener un trayecto fistuloso real. Esta se presenta en el 25% de los pacientes con abdomen abierto y tiene una mortalidad del 42%. Su aparición está relacionada con la exposición prolongada de las asas intestinales, más o menos mayor a 5 o 7 días, las líneas de suturas anastomóticas intestinales expuestas, manipulación de la pared intestinal edematosa en los cambios de curas y la persistencia de abscesos y sepsis abdominal, como lo encontramos en nuestro paciente, que durante la estancia le encontraron un absceso abdominal en la pelvis. ¿Listo? En cuanto a la neumonía, encontramos que la neumonía intrahospitalaria es la segunda infección nosocomial en frecuencia y la más frecuente en las unidades de cuidados intensivos, pero nuestro paciente se encontraba pues en piso normal. Los avances de la medicina generaron un ambiente especial, hospital y huéspedes particulares de enfermos graves, cuyo resultado es la aparición de patógenos emergentes, los cuales gérmenes hospitalarios. Por tanto, la neumonía ha sido un desafío constante por el cambio de la epidemiología intrahospitalaria, el desarrollo creciente de resistencia a antibióticos. Si bien el problema de la infección intrahospitalaria sobrepasa las fronteras y tiene escala mundial, existen particularidades aquí en Latinoamérica que hacen recomendable analizar los aspectos epidemiológicos y terapéuticos con una visión diferente del resto del mundo. ¿Listo? La neumonía intrahospitalaria comienza después de 48 horas de ingreso. También encontramos la neumonía asociada a ventilación mecánica. Pues en cuanto a este paciente, hablamos de la etiología como una hipótesis de que se pudo haber obtenido por la sonda nasogástrica. La colonización por flora normal, como Streptococcus, Staphylococcus o Haemophilus, o patógenos hospitalarios que pueden ser bacilos gram negativos, precede al desarrollo de la neumonía. Los gérmenes presentes en la orofaringe y estructuras contiguas colonizan las secreciones bronquiales después de la intubación endotraqueal, pero pues nuestro paciente no fue intubado. La aspiración de secreciones contaminadas es el principal mecanismo por el que los gérmenes van a alcanzar el parénquima pulmonar, como lo encontramos en el reporte de la fibrobroncoscopia. La etiología de las neumonías intrahospitalarias coinciden temporalmente con el patrón de colonización pues descrito, y los gérmenes producen desde colonización de la orofaringe como senos paranasales y placa dental. Pues la importancia del tracto gastrointestinal es más discutida. También tenemos la inhalación de aerosoles que pueden desempeñar un papel importante en esta neumonía intrahospitalaria. Y pues los patógenos básicamente varían según la población en estudio, la enfermedad de base, el tiempo de exposición al riesgo y el lugar de ingreso. En cuanto a los diferenciales orgánicos, encontramos malformaciones gastrointestinales, ilio meconial debido a fibrosis quística en su etapa perinatal, neonatal, una neoplasia endocrina múltiple tipo 2. El tipo 2A está asociado con la enfermedad de Hirschsprung y el tipo 2B asociado con la ganglioneuromatosis y deformaciones esqueléticas. Tenemos también el síndrome del tapón de meconio, que es una afección que ocurre hasta en 1 de 500 recién nacidos y se da la dismotilidad colónica o la consistencia normal del meconio, lo que conoce el estreñimiento en el recién nacido. También tenemos el síndrome de colon izquierdo pequeño, que ocurre en bebés de madres diabéticas. Lo que vimos anteriormente, la mamá de nuestro paciente es una madre diabética.
y parece deberse a una dismotilidad transitoria del colon izquierdo, lo que lleva a un retraso en el paso de las heces. En cuanto al impacto en la funcionalidad, lo nombramos casi que anteriormente en el ecomapa. El paciente refiere un impacto en cuanto a su alimentación, porque al tener esta enfermedad y las heridas abiertas está propenso a disminuir de peso, como lo nombramos anteriormente en el contexto orgánico. El impacto en el entorno social, el paciente refiere que por mucho tiempo en su vida ha sido estigmatizado por su condición de salud, que repercute en su físico también, y además pues no ha entablado relaciones amorosas, por así decirlo. En cuanto al impacto en el trabajo, por su condición de base, indica que toda su vida ha sido expuesto a correcciones quirúrgicas, las cuales lo incapacitan durante mucho tiempo, por lo cual no consigue un trabajo estable, y por lo nombrado anteriormente en cuanto al estigma. En cuanto a leyes diagnósticas, tenemos la ley de prioridad, porque en este caso es difícil aplicar esta ley, ya que la patología de base está definida al paciente de 39 años. Se debería indagar qué antecedentes tuvo en su periodo neonatal, perinatal, para descartar un megacolon congénito, situaciones como las malformaciones gastrointestinales, el hilo meconial por fibrosis quística, la neoplasia endocrina múltiple, la displasia neuronal intestinal, un síndrome de tapón de meconio o un estreñimiento funcional. En cuanto a la ley de lo más frecuente, si el paciente ya tenía su patología base definida, debíamos pensar y generalizar la hipótesis de que en realidad tenía una infección en su sitio operatorio de la colostomía, ya que al secretar ese material purulento por la ileostomía y la laparotomía podríamos pensar que el dren de la ileostomía sí estaba funcionando, sin embargo no debía estar supurando, ya que al inicio el paciente llegó con una tos leve, poco productiva, pues sus síntomas floridos iniciaron durante la estancia, y debemos también pensar en una tuberculosis, y pues claramente llegamos a la hipótesis y al diagnóstico de una neumonía asociada a los cuidados de la salud, ya que tenía los factores de riesgo. La ley de Agatha Christie hacemos la analogía como la víctima, la afección del sistema gastrointestinal, el sistema inmune y claramente el sistema respiratorio. El culpable, el megacolon congénito de base, y pues las múltiples intervenciones quirúrgicas que el paciente refiere. Los cómplices, mutaciones del protoncogen RET y del receptor de endotelina B, que codifican receptor acoplado a la proteína G, los cuales están involucrados en la fisiopatología del megacolon congénito o enfermedad de Hirschsprung. En cuanto a las circunstancias en las que se dieron los hechos, otros afectados, anemia, edemas y neumonía. Y el arma empleada, la estancia en el hospital y pues claramente las múltiples intervenciones quirúrgicas. La ley de parsimonia nos habla de varios síntomas en el paciente, son causados por una noxa que los englobe a todos. Tenemos salida de material purulenta, dolor local, disterme, porexia, disnea, tos. Claramente el día del ingreso lo encontramos con una hipotensión, con una taquicardia. En cuanto a su evolución, podríamos haber pensado en un cuadro sugestivo de infección, lo cual se diagnosticó infección del sitio operatorio. Es pues una complicación que se puede nombrar de este diagnóstico, es una sepsis. Aquí encontramos pues varios diagnósticos, varios síntomas que lo engloban, y la neumonía que encontramos por el resultado de la fibrobroncoscopia, la cual pues se encontró secreción de material purulento. Entonces aquí está todo realmente correlacionado, pero básicamente el paciente tuvo su manejo ideal y se percataron de evitar complicaciones. Bueno, en cuanto a los tratamientos que el paciente ha tenido, tenemos un posoperatorio, un drenaje de absceso pélvico con un lavado peritoneal realizado el 18 de febrero, un posoperatorio y un catéter venoso central que fue realizado bajo anestesia local, porque no se encontraban los insumos y no había disposición de UCI, ya que el anestesiólogo encontró al paciente en un estado el cual podría requerir ventilación mecánica. Encontramos un posoperatorio de una colectomía total y una ileostomía del 22 de enero, un manejo antibiótico con piperacilina tazobactam para la infección de sitio operatorio. También iniciar un manejo con claritromicina y meropenem, una transfusión de 2 unidades de glóbulos rojos el día 16 de febrero y un manejo con furosemida para los edemas que presentaba. En cuanto a resúmenes diagnósticos, en cuanto a sintomático, un síndrome respiratorio, un síndrome anémico,
un síndrome de infección. En cuanto a diagnóstico etiológico, pues tenemos que la neumonía intrahospitalaria se debe a varios gérmenes. En diagnóstico topográfico anatómico, abdomen, tórax. Y el diagnóstico específico, neumonía asociada a los cuidados de la salud, fístula enteroatmosférica, desnutrición crónica, anemia y el posoperatorio de la colectomía total con la ileostomía y claramente infección de sitio operatorio. No, aquí tenemos la dolencia relacionada con la enfermedad. Tenemos que dolencia es la palabra que algunos utilizan en español para referencia a la experiencia de estar o sentirse enfermo. Se refiere a la forma como la persona enferma, su familia o el entorno social perciben, categorizan, explican, viven y corresponden a los síntomas, a las incapacidades que se le da al paciente y claramente a las limitaciones que producen las enfermedades. La dolencia es la experiencia vivida de monitorizar los procesos corporales, como por ejemplo el dolor abdominal en este paciente, el edema, y la evaluación que se hace de estos procesos como normales o anormales. La dolencia también incluye las formas de angustia causada por la percepción, los procesos de adaptación del paciente y claramente los procesos de adaptación de la familia a la cotidianidad de este trastorno. Cuando hablamos de la dolencia tenemos que hablar también los juicios clínicos del paciente, las ideas de cómo manejarse la enfermedad, los problemas prácticos que le van a acarrear en su diario vivir, ¿cierto? Entonces en nuestro paciente, en cuanto a la enfermedad, la dolencia y la dolencia en el curso de enfermedad y la dolencia, su situación orgánica, los entornos próximos, los entornos lejanos, la enfermedad y dolencia en los entornos lejanos y la enfermedad y la dolencia médico del sistema de salud, encontramos que el paciente asume su patología de base. El paciente podemos indicar, sin utilizar términos de juicio, el paciente asume con humildad su diagnóstico, siempre se ve muy receptivo a los diagnósticos y a los manejos que le den. Claramente el paciente está acompañado de su madre y de su hermano, los cuales también sirven como red de apoyo. Son unas personas que están abiertas a todos los manejos e indicaciones de tratamiento que le den los cirujanos, los médicos, las recomendaciones de cuidado. El paciente afronta su dolencia en cuanto a que está consciente de que a sus entornos lejanos el paciente no va a poder como asistir a realizar una carrera, ya que pues él dice que por su ileostomía se siente muy estigmatizado. En cuanto a entornos cercanos, el paciente refiere un apoyo muy grande, abro comillas, por parte de la clínica, por parte de sus médicos, los cuales tienen una relación de empatía con él. El paciente indica que la conducta frente a la enfermedad que le han dado ha sido de una manera satisfactoria y pues indica que el problema para él es que él como que se encuentra en situaciones a veces de que se siente como mucha carga para la familia. Nuestro plan de manejo, pues nuestro plan integral de manejo propuesto es que debemos hacer una terapia psicológica, claramente la terapia respiratoria, mejorar la nutrición, un apoyo psicosocial a la madre y el hermano. ¿Con quiénes? El equipo de salud, los médicos, los cirujanos, los cuales han estado más que pendientes de este paciente, una buena nutricionista, la cual esté pendiente de si le tienen que indicar nutrición parenteral, su dieta como será blanda, líquida, si la tolera. ¿Con quiénes? Claramente el paciente, su familia, su red de apoyo, su madre, su hermano. ¿Con qué objetivo? Con generarle una calidad de vida al paciente, generarle una estabilidad a la familia, generarle una estabilidad en cuanto a su salud, ya que es una patología de base la cual no tiene cura, por así decirlo.
y pues generarle buenas relaciones con sus amigos, aunque claramente el paciente siempre nos ha indicado que sus amigos y sus vecinos son una red de apoyo fundamental para él. Podríamos considerar el cierre de la colostomía para mejorar, seguir con la ileostomía funcional, mejorar hábitos alimenticios y claramente los controles paraclínicos y visitas médicas regulares. Aquí encontramos nuestra bibliografía y webgrafía, básicamente documentos de editoriales certificadas y up to date. Gracias.